Primera de Samuel capítulo 30, comenzando en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tiene ahí? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam el Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Repita conmigo: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Creo que Dios está haciendo algo muy interesante en esta mañana, y viene a confirmar la palabra que me ponía esta noche, esta madrugada, para el día de hoy. Una palabra muy interesante que Dios me daba la madrugada, y viene a confirmar este tiempo que estamos viviendo, viene a confirmar la palabra de la hermana que dio hace un momento, viene a confirmar el tiempo que se estaba dando, la atmósfera que se estaba dando esta mañana. Impresionante. Yo quiero que seamos muy sensibles a lo que Dios quiere ver en esta mañana, porque es palabra de Dios, es una exhortación de Dios, es un llamado de Dios para que cada uno de nosotros ubiquemos lo que hay en nuestro corazón. Lo que esta historia nos narra, lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos en la vida de David, era uno de los momentos más críticos y cruciales de los que David estaba enfrentando en el proceso del propósito de Dios. Y la Biblia nos narra que en esta historia, que los amalecitas llegaron a la ciudad de Siclag y que se llevaron cautivos y saquearon toda la ciudad, las familias del ejército de David. Y me llama la atención porque dice el pasaje que al tercer día los de Amalec invadieron Negev y Siclag y asolaron toda la ciudad, y prendieron fuego y se llevaron cautivos. Cuando yo me puse a investigar, la palabra Amalec nos da muchos contextos, una revelación impresionante del significado de la palabra Amalec, los amalecitas. Y lo que la Biblia nos da como representación de lo que implica Amalec, su ejército, los amalecitas, en el libro de Números capítulo 24, versículo 20, la palabra nos revela que Amalec representa el espíritu de las naciones. En el libro de Números, que le repetí hace un momento, dice que Amalec, cabeza de naciones. Y lo que nosotros podemos analizar de lo que sucedió en Siclag, en la familia, en el pueblo de Dios, en las mujeres, en la cautividad de las generaciones, en el asolamiento, en todo lo que hurtaron a la nación de Israel, al pueblo escogido por Dios, no por nada viene a darnos una representación en estos días que hoy estamos viviendo, donde el sistema de las naciones, donde el espíritu que se mueve en las naciones han empezado a hurtar, pero no solo las finanzas, la economía, lo que representan los bienes del pueblo de Dios, sino que lo interesante es que ha hurtado, ha secuestrado
las almas, los corazones de las familias de los hijos de Dios. Es por eso que muchas veces venimos cargados, angustiados, venimos secuestrados en nuestras almas, en nuestras emociones, por lo que estamos viviendo y lo que hemos estado caminando en el proceso de Dios y lo que está sucediendo en el mundo. Y Dios nos extraña que nos suceda a cada uno de nosotros. Dios sabe que nos va a suceder. Sin embargo, es como Dios prepara en su misericordia los tiempos, prepara los momentos, porque Dios sabe y Él entiende que los hijos necesitamos un tiempo de refrigerio con el Padre para fortalecernos de nuestras angustias, fortalecernos de nuestros dolores, de nuestras pérdidas, que por más guerrero que tú y yo podamos sentirnos o creer o confiar, porque Dios nos lo ha dicho, Dios sabe que los hijos necesitamos de su fortaleza. Y David aquí está viviendo un momento muy fuerte y muy crítico, porque dice la palabra que saquearon toda la ciudad, se llevaron cautivos a sus esposas, a sus generaciones, 600 soldados que venían con David. Imagínense, venían de tantas batallas que habían peleado, que habían luchado, habían defendido, había persecución sobre la vida de David a través de Saúl, había persecución a través de todo ese ejército. David había tomado ciertas decisiones que por la razón de lo que estaban viviendo en este día, David había enfocado su consulta no solo a Dios, sino había consultado su corazón, y por eso estaban sucediendo ciertas situaciones en el pueblo de Dios. Y eso nos muestra cómo tú y yo, un día como hoy, entendemos que tenemos que buscar a Dios y consultarlo y fortalecernos en su presencia, porque sabe que tú y yo estamos caminando en un propósito de conquistar el establecimiento de su reino, y venimos cansados, venimos angustiados. Pero me llama la atención porque vienen los 600 hombres cansados, angustiados, y cuando se presenta la situación, dice la palabra que lloraron. Y mire lo que dice: alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Era un lloro impresionante, no era solo una lágrima, no solo era un sentimiento encontrado en su corazón, sino que habían perdido aquello por lo que estaban luchando. Habían perdido aquello que representaba el propósito, sus generaciones, sus familias. Ellos habían salido a las conquistas por defender casa, por defender su pueblo. Y cuando regresan se dan cuenta, y muchos de ellos se quedan atónitos, con una frustración tan fuerte en su corazón que dice: ¿habrá valido la pena tanta lucha? Hemos perdido todo. Y lloraron hasta que se acabaron sus fuerzas para llorar. Y en ese momento sucede algo sobre la vida de David, que después de venir de tantas luchas, de venir con un corazón herido, porque al rey al que le había servido, a Saúl, ahora quería quitarle la vida, al grado que lo acorraló de tal manera que David tuvo que hacer alianzas con otros pueblos, con Aquis, que fue un error en la vida de David. Hizo alianzas y luchó batallas en representación de otros pueblos que no eran representación de Dios. Y llega David y se encuentra con ese escenario, pero no solo eso, sino que en ese momento, en ese choque, en ese momento crucial para su ejército, sus hombres, los hombres voltean con David y ahora se murmuraban que querían matarlo, querían apedrearlo. Imagínense ese momento para la vida de David. Cansados del proceso, de las luchas, agotados, con las lágrimas en sus ojos, queriendo renunciar al propósito, desesperados. Y llega un momento donde todo se le voltea en la vida de David, se le pone en contra,
sin tener a nadie a su lado, sin tener ni a su familia, ni a sus hijos, ni a su esposa, llega el momento donde David es confrontado para entender dónde estaba su fortaleza. Pero a mí me llama la atención ciertas características, ciertas decisiones que David empieza a tomar en esos momentos. David nos representa dos características, nos da a conocer dos características que tú y yo debemos de tener presentes para saber cómo actuar como hijos de Dios, para poder volver nuestro rostro a Dios, volver a refortalecernos con Dios, a pesar de que todo a nuestro alrededor, aún los que han caminado con nosotros, nos han dado la espalda. Y no solo la espalda, nos quieren matar, nos quieren destruir. Dice la palabra que David estaba alzando su voz, lloraron. Y dice, y David se angustió mucho porque el pueblo, los suyos, hablaban de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, porque todo se lo habían llevado en el camino. En el camino perdemos muchas cosas, familia. Pierdes familia, pierdes hijos, y muchos venimos aquí este domingo porque perdimos hasta el alma en la semana. Venimos bien cargados. Pero David, él en vez de confrontar, él en vez de perder el control, de confrontar a su ejército, decirles, hey, yo soy el líder, Dios le ha dado mi vida, ¿por qué? Y empezar a confrontar a los mismos, a los suyos. Él entiende el dolor y su pérdida, él lo comprende en ese momento. Pero David no puede tomar una reacción en contra de los suyos, no puede tomar una reacción por el dolor y la angustia de su alma, aún por el lloro, y él no se refugia en su intelecto, en su razonamiento humano, en la decisión de su corazón, sino que él entiende que es un momento muy especial donde Dios lo ha llevado a que tiene que acercarse a él. Él es su único refugio, él es su única fortaleza. Dice la palabra que él no reaccionaba a como trataban de apedrearlo, sino que él reaccionó a buscar a Dios. La pregunta es, ¿cómo fortalecemos nuestro interior? ¿De qué manera tú y yo nos levantamos cada día a pesar de que el proceso es difícil? El proceso nos acorrala, el sistema nos ha robado a los hijos, nos ha robado la generación, nos ha robado las finanzas, nos está absorbiendo de tal manera que la angustia se ha apoderado de nuestro interior, de nuestra alma, de nuestro corazón. Pero a mí me llama la atención cómo este momento, esta mañana, empieza a acomodarse de tal manera que tú y yo tenemos la capacidad de entender dónde está nuestro refugio. Y yo no voy a alargarme mucho porque creo que es un momento súper importante. En esta mañana que se paraban aquí cada uno de los que estábamos al frente, confirmaba lo que Dios había puesto en mi corazón. Y yo lo pedí en este momento a Jaro que de una vez pasemos al frente, porque cántico nuevo es lo que Dios estaba buscando en su pueblo. ¿De qué manera te fortaleces? Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. En Éxodo capítulo 15, versículo 2. Éxodo capítulo 15, versículo 2. Yo quiero que desde este momento empecemos a abrir y ser sensibles en nuestro espíritu, abrir los ojos del entendimiento de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está hablando. En el último canto, donde Dios empezó a hacer algo impresionante en el espíritu, en esta mañana decía, un cántico nuevo, una canción llegó. Una canción es necesaria, una canción llegó. Dice la palabra en Éxodo 15, versículo 2: Jehová es mi fortaleza y ¿qué? Y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré.
engrandeceré. La palabra nos estaba revelando. No nos dice cómo David se fortaleció. La palabra nada más dice que David consultó a Dios, se fortaleció en el Señor, en Jehová, en su Dios. Pero cuando nosotros vamos a todos los contextos de la Biblia, nos damos cuenta que cuando nosotros nos acercamos a Dios y nosotros empezamos a exaltar a nuestro Padre, a dar cántico de alabanza, de amor, a reconocer quién es Él, el que es digno de toda la alabanza, de la gloria, a pesar de mis adversidades, a pesar de mis angustias, a pesar de mi lloro, en ese refugio yo encuentro la fortaleza en mi vida. A pesar que los míos se han vuelto contra mí, a pesar que la nación, que el sistema se ha robado lo que más apreciaba en mi vida. Y no estoy hablando de economía, estoy hablando de hijos, de generaciones, de familia. Porque el sistema sabe que lo más importante que nos puede